para mí es una época súper interesante porque los métodos como concebíamos la infraestructura de pagos, los ecosistemas de pagos basados en operaciones más con tarjetas, están migrando unas alternativas muy distintas y eso definitivamente va a ser un cambio muy importante hacia los microcomercios. Esta tarde tengo el gusto de saludar a Andrés Albán, quien es CEO y también cofundador de Punto Red. Bienvenido, Andrés, gracias. Hola, Elena, muchas gracias por la invitación. Ayer disfrutamos mucho tu ponencia y hoy quisiera que nos platicaras precisamente por qué es importante apostarle a los micronegocios, a esa base de la pirámide, que mucho tiempo pues no estuvo en el imaginario, ¿no? O presente para las grandes empresas y menos financieras. De acuerdo. Pues mira, yo digo que los micronegocios en América Latina de alguna forma son como el eslabón perdido en la inclusión financiera. Y muchos de los países han fallado en que haya una mayor inclusión financiera porque no han logrado o no hemos logrado como industria financiera llegar con soluciones que realmente involucren a los pequeños negocios. Los pequeños negocios juegan un rol muy importante y es porque es donde las personas hacen las transacciones en su día a día. Y si esos pequeños negocios no tienen la forma de aceptar pagos, no tienen la forma de hacer pagos a sus proveedores de forma digital y siguen trabajando en efectivo, pues básicamente van a forzar a que la gran mayoría de la población siga usando el efectivo en esas transacciones del día a día. Y eso tiene un impacto también muy negativo desde el punto de vista de acceso a crédito por dos motivos. Uno, pues porque estos mismos micronegocios, si sus principales operaciones las hacen en efectivo, eso queda por fuera del radar del sistema financiero, no hay data, es muy difícil capturar data y fuera de eso también obligan a que las personas, como te decía, sigan usando efectivo y también empiezan a quedar por fuera de entender cuáles son esos movimientos de efectivo y la capacidad que tienen para ofrecerles también crédito. Nuevas formas de pago también atraen a nuevos clientes. ¿Cómo ha sido esta relación de crecimiento en paralelo entre las microempresas y los nuevos clientes? Pues mira, yo estoy convencido que estamos viviendo probablemente una de las épocas más interesantes en transformación de los medios de pago. Y se habla mucho, digamos, de la transformación del efectivo, pero es que existen los medios de pago más tradicionales, las tarjetas débito y tarjetas crédito, que si bien han tenido una repercusión interesante en nuestros mercados, son mecanismos costosos porque tienen muchos intermediarios en la cadena y sobre todo son muy costosos para esos pequeños negocios. Nosotros vemos, por ejemplo, en Colombia, como muchos micronegocios de pronto tienen acceso a tener un MPOS, un datáfono, una terminal de pagos, pero les representa tanto costo que cogen y la guardan en la gaveta y no la usan a menos que el cliente insista en que quiere pagar con una tarjeta. Y ahí es cuando llegan todos los métodos alternativos de pago, que son los pagos P2P, los QRs, que realmente traen unas soluciones muchísimo más rápidas. La experiencia es mucho más transparente porque yo te pago a ti y tú ves el pago al instante. Digamos, tienen una facilidad, digamos, de uso muy importante. Y ahí es donde los microcomercios realmente comienzan a engancharse y comienzan a darse cuenta que para ellos aceptar ese tipo de pagos es muy importante. Obviamente todo eso además se vio acelerado en la pandemia, donde muchos de ellos necesitaban vender así fuera por WhatsApp y necesitaban recibir el dinero y encontraron en las soluciones persona a persona y en las transferencias persona a persona una solución muy importante. Entonces, como te decía, para mí es una época súper interesante porque los métodos como concebíamos la infraestructura de pagos, los ecosistemas de pagos, basados en operaciones más con tarjetas, están migrando unas alternativas muy distintas y eso definitivamente va a ser un cambio muy importante hacia los microcomercios. Hablabas de que los negocios, los micronegocios, microcomercios guardaban inclusive en la terminal. Yo te diría, además de guardarla, cuando hacían el cobro, por lo menos aquí en México pasaba, o en Ecuador en su momento que estuve ahí un tiempo, hacían el cobro trasladando el porcentaje extra de la transacción al cliente, ¿no? Así Entonces, es. bueno, hoy en día eso ha logrado avanzar mucho. ¿Cuál es todavía la brecha o qué elementos crean, qué factores crean esta brecha todavía tan grande para lograr inclusión financiera de verdad en nuestra región?
Pues mira, hay varios factores. Yo creo que hay países que han avanzado de forma muy interesante en colocación de productos financieros, pero después viene el tema de usabilidad, o sea, cómo logramos que haya una alta transaccionalidad y cómo logramos que realmente eso se vuelva parte del día a día. Y eso pues tiene que ver mucho con los micronegocios. Existen otros países en la región donde vemos que existen todavía algunas barreras, por ejemplo, regulatorias, que faciliten, digamos, que estos ecosistemas sean más abiertos, que haya más competencia y que genere un mayor dinamismo. Y eso va a generar, desde el punto de vista nuestro en Punto Red, nosotros nos hemos dedicado a trabajar en 3 frentes. Lo primero es que cada vez que hay más digitalización de la banca y llegan estos modelos de los neobancos, las billeteras digitales, etcétera, como son 100% digitales, necesitan esa milla, esa última milla para que las personas puedan tener el cash out, que es muy importante, y cash in. Y eso facilita que las personas cojan confianza en el sistema, o sea, al verlo físicamente, ok, esto es una billetera digital, es un neobanco que tengo en mi celular, pero acá hay un punto físico que me pueda atender, así sea el changarro de la esquina donde él pueda hacer sus transacciones. Entonces, ese acceso, y nosotros vemos una correlación en la penetración de corresponsabilidad bancaria, por ejemplo, en Colombia, con el uso de las billeteras digitales. O sea, a medida que hay más corresponsales, que hay más cobertura, el uso de billeteras digitales crece. Entonces, ese es un punto en el cual nos enfocamos mucho. El segundo punto es que todos estos jugadores nuevos digitales tienen que entender que los usuarios necesitan tener dentro de sus billeteras digitales las transacciones de su día a día. Ya hay cosas muy sencillas como, por ejemplo, desde recargar el celular, hacer una apuesta deportiva, pagar los servicios públicos, y tenemos unas soluciones muy interesantes que ayudan a esas entidades, digamos, también a tener embebidos esos productos dentro de sus aplicaciones para que haya más transaccionalidad. Lo que dicen del stickiness, de que, ok, tengo que abrir mi aplicación todos los días y buscar qué puedo hacer ahí para que se vuelva recurrente. Y el tercer elemento que vemos muy importante es los micronegocios que hablábamos, en donde si tienes la posibilidad de que cuando tú ya tengas una billetera que fue tu primer vehículo financiero, puedas interactuar con el comercio para hacerle pagos, y eso pues te va a facilitar muchísimo más la inclusión. Ustedes trabajan en Colombia o han trabajado con comunidades rurales y de difícil acceso. ¿Cuál ha sido la resistencia también de parte de ellos a entender que esto mejoraría significativamente, o sea, la adopción de las tecnologías para el sector financiero mejoraría significativamente su vida, su negocio? Pues mira, yo creo que hay un tema que para nosotros ha sido supremamente interesante en estos lugares de difícil acceso, y es que tal vez son las personas que cuando lo usan la primera vez y se dan cuenta del beneficio, se dan cuenta, o sea, dicen, esto es increíble, cómo me puede llegar a cambiar la vida. Y te pongo un ejemplo. Los subsidios de gobierno, que fue de las primeras cosas que nosotros hicimos, una persona cuando iba a cobrar un subsidio de gobierno, en muchos de estos lugares alejados le tocaba salir un día antes, coger una lancha, un bote por un río, llegar al municipio del banco más cercano, empezar a hacer cola desde las 4 de la madrugada, una fila eterna de 4 o 5 horas para que le entregaran el dinero de su subsidio, y probablemente se le iba un día y medio y se gastaban en traslados casi que la mitad de lo que recibían de beneficio del gobierno. Entonces, cuando una persona de estas se encuentra que ya en su municipio, a través de una billetera digital y en el changarro de la esquina, puede hacer las operaciones, puede pagar, puede ahorrar, el beneficio es impresionante. Entonces, muchas veces nos damos cuenta que es difícil llegar a estas comunidades, es costoso, digamos, porque pues hay un tema de educación financiera importante, tienes que tener los equipos que sean capaces de llegar hasta allá, pero una vez las personas adoptan el uso, se dan cuenta que el beneficio para ellos es muy... Estas personas muchas veces es que no tienen ni siquiera alternativa, o sea, si tú vives en una gran ciudad, pues puedes ir al cajero, puedes irnos... Tienen diferentes alternativas de atención, pero las personas en estas regiones definitivamente es el beneficio, y ahí un poquito la invitación es sobre todo, digamos, desde el punto de vista de gobierno, regulaciones, cómo podemos facilitar que ese tipo de canales que pueden llegar a estas personas sean financieramente viables, y que logremos incorporar, porque las personas definitivamente, como te digo, una vez lo usan, ven el beneficio. Andrés, lo sabes bien, ya para finalizar, que México, Brasil y Colombia son los países que están destacando a nivel de la región en la adopción de las tecnologías en el sector financiero, bueno, haciendo apuestas como la que ustedes hacen desde tu empresa. ¿Qué buenas prácticas realizadas en Colombia quieren ustedes trasladar a México?
Pues mira, yo creo que Colombia tiene varias cosas muy interesantes en comparación con México. Obviamente México en otros temas, como por ejemplo los modelos de crédito en México son muy sofisticados y todo, pero en la parte yo diría que de uso de los monederos electrónicos y la adopción de este tipo de billeteras digitales neobancos en México sí hay un camino importante para recorrer. Y yo diría que y eso ha ayudado a que Colombia sea de los países punteros en inclusión financiera. Si los comparamos, y esto es dicho por el Banco Mundial, Colombia sobresale sobre los demás países de la región en términos de inclusión financiera. Y yo lo que miraría hacia la experiencia colombiana de traer a México, uno es los canales de acceso, el tema de corresponsalía. La corresponsalía en México, por ejemplo, hay 4 corresponsales por cada 10.000 habitantes, la media regional son 20 corresponsales por cada 10.000 habitantes. En México hay jugadores interesantes en los modelos de agencia bancaria y corresponsalía, pero están muy concentrados en las grandes ciudades y hay un esfuerzo grande para hacer en zonas rurales, que es donde más inclusión financiera hay. Lo segundo, yo creo que hay temas importantes relacionados con la forma como terceros, fintechs, en temas de infraestructura de pago y este tipo de cosas se conectan con las entidades bancarias. El proceso en Colombia hubo unos cambios muy importantes en regulación, apuntando a que la corresponsalía se volviera corresponsalía móvil y digital, que permitió que esas conexiones de corresponsalía fueran más sencillas de hacer hacia las instituciones bancarias. Nosotros antes en Colombia un proceso de convertirnos en corresponsal bancario y una entidad financiera podía durar 2 años entre los trámites legales y regulatorios y los temas tecnológicos. Eso en Colombia se transformó y hoy en día es prácticamente a través de la regulación se permite hacer muy fácil y los modelos de conexión, pues la tecnología ha avanzado mucho. Yo creo que en México todavía hay una tarea pendiente por hacer en ese lado y yo creo que hay mucho para aprender de esos modelos y cómo se ha usado en otros países para flexibilizar, obviamente con todo el cumplimiento, seguridad y todo lo demás, pero para que esas relaciones entre las entidades en fintech y los bancos se hagan más rápidas y más flexibles. Yo creo que son 2 elementos que podemos recuperar de la experiencia colombiana. Muchísimas gracias, Andrés Albán. Muchísimas gracias Elena, por esta plática tan interesante. por la invitación. Gracias. Es CEO y cofundador de Punto Red. Muchísimas gracias, Andrés Albán.